Buenas tardes, bienvenidos al segundo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de medios en la educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Cobo y en esta ocasión el tema, en contexto de pandemia que atravesamos, es convivencia y lazos familiares. Nuestro invitado es Fernando Bertonati, licenciado y profesor en psicología, profesor en filosofía y diplomado en docencia universitaria. El próximo encuentro será el miércoles 10 de junio con Cecilia de Rosas, quien inaugurará el segundo de los ejes de estos encuentros, que es salud mental en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Fernando. También en el chat está el enlace de la nota que hemos publicado el martes, que escribió Fernando para el sitio de Medios de la Educación, y bibliografía, por si ustedes quieren ampliar, que muy generosamente Fernando nos ha sugerido. Así que bueno, sin más inicio, vamos a comenzar con Fernando. Buenas tardes, Fernando, ¿estás por ahí? Buenas tardes, acá estoy viendo a alguna gente conocida, así que gracias Alejandro por la presentación y bienvenidos a todos, a todas, porque están dando lugar a su casa, ¿no? Es una situación bastante rara para todos, aunque se ha hecho habitual. Abrir la casa a alguien es un movimiento psicológico bastante particular y hoy se ha transformado en algo bastante común. Bueno, ya me presentó Alejandro, yo soy psicólogo, soy profesor también de filosofía y de psicología. Trabajo en la clínica de psicólogo, soy psicoanalista y trabajo en el consultorio clínico en particular, y también gestiono muchas instituciones educativas, de las cuales represento y acompaño. Y he tenido cargos de gestión en distintas universidades de Mendoza, especialmente en la Concagua, que tengo un gran cariño porque es mi alma mater, y en la Universidad Católica, donde hasta este año fui director de la carrera de psicología. Bueno, vamos al tema, porque ustedes han venido preocupados y preocupadas por un tema fundamental que es, para escuchar esto de la convivencia y los lazos familiares. ¿De qué se trata, no? Yo empezaría por algo que me parece que es bastante interesante. Hay un filósofo que dice que si queremos cambiar la realidad, tenemos que primero cambiar el lenguaje. Y si queremos entender la realidad, tenemos que entender los cambios que se han ido dando en el lenguaje. Y la verdad que nuestro vocabulario se ha ampliado y a partir de hace unos meses hablamos de COVID, cuarentena, mencionamos la palabra cuídate, o la palabra desconcierto, o la palabra aislamiento. También se incorporó coronavirus como una palabra común que repiten hasta los niños. Es decir, se ha ido cambiando algo en el lenguaje donde todos tenemos en común una preocupación. Y lo que es realmente impresionante es que esto se ha dado a niveles mundiales, a nivel mundial. Es decir, de pronto muchas personas estamos atravesando una situación existencial similar. Y esto ha producido cambios. El año pasado, cuando Ale me invitó a dar una charla, yo hablé de la soledad en niños y adolescentes y de la soledad en general como un fenómeno psicológico. Y ese año, en el 2019, que no me imaginaba cómo iba a ser este 2020 como ustedes, yo pensé en trabajar un cuento, que era el cuento de Caperucita Roja. Analizamos un poco y jugamos un poco con ese cuento, y llegamos a la conclusión de lo que estaba cambiando era el bosque. No solo Caperucita y el lobo, sino que el bosque, el contexto. Y yo mencioné dos paradigmas que tenían que ver con la educación y con el modo de entender el mundo, que era el paradigma emergente en la educación y el paradigma de la complejidad. Nunca me imaginé que la vida iba a ser tan didáctica y nos iba a presentar una situación
donde tenemos que vivir profundamente esto. ¿Y qué es el paradigma de lo emergente? Miren, yo les voy a compartir una imagen de un lingüista y pedagogo chileno que también compartí hace un tiempo, que es como atravesar un lago o un río, o el dique Potrerillo si ustedes quieren, y el camino no se ve, parece que hay que caminar sobre el agua, y va apareciendo paso a paso ese camino que tengo que transitar. Entonces va emergiendo la verdad a medida que la vamos transitando. Eso hace que las experiencias más grandes que se den son las de incertidumbre, una palabra que está instalada hoy en nuestro vocabulario. El mundo de pronto se convirtió en algo incierto. Pero lo cierto es que el mundo siempre fue incierto, la vida siempre ha sido incierta. Nosotros fuimos comprando garantías de seguridad. Por lo tanto, lo que ha sucedido, lo que ha cambiado, es que lo incierto está demasiado cerca, se presenta como algo demasiado cercano y toca la propia vida. Y para tomar esto tenemos que decir que desde la psicología la incertidumbre genera emociones. Yo voy a tomar 3 emociones que impactan en el psiquismo y también en el cuerpo. Una es el miedo, la otra es la angustia y en tercer lugar el espanto. Dejo de lado un poco el espanto porque el espanto es una reacción ante algo amenazante e inesperado. Y me quedo con el miedo y la angustia. Miren, el miedo que genera un poco de ruido cuando lo mencionamos porque tiene muy mala fama, el miedo es una reacción del ser humano y también de los animales, porque lo compartimos, ante una amenaza previsible, ante algo que me pone en riesgo, pero que también me puede suceder. La angustia, a diferencia del miedo, aparece ante lo incierto, ante lo desconocido. Es existencial, es estructural, es profundamente humana la angustia. Y además, es difícil ponerla en palabras. Les tiene que haber sucedido esto de no sé qué me pasa, no me siento bien y siento algo que me atraviesa. Desde el psicoanálisis decimos, es como un rayo que atraviesa el yo, la angustia. Entonces, ¿qué particularidad tiene este tiempo de pandemia, de cuarentena y especial el coronavirus, el COVID-19? Que genera miedo y angustia. Eso es lo primero que quiero distinguir. Primero porque nos estamos enfrentando ante algo incierto, ante algo que no podemos manejar, ¿sí? Y entonces genera angustia, porque no sé qué me puede pasar, ni cuándo me puede pasar, si es a un familiar, si me junto con mis familiares me lo puedo contagiar, qué medidas tengo que tomar, cuándo termina este tiempo, cuándo comienza el otro tiempo, cuándo viene esta nueva realidad. En segundo lugar, genera miedo, porque es una amenaza real y en cuanto a amenaza, genera la posibilidad de que se produzca un daño. Y entonces yo me tengo que cuidar. Y cuidarnos en este tiempo ha ido generando muchísimo desgaste psicológico y físico, porque no es fácil. Nos tenemos que cuidar físicamente, tenemos que cuidarnos cuando entramos y salimos a un lugar, tenemos que cuidar cuando vamos a trabajar si es que vamos, tenemos que cuidar nuestro hogar. Y quiero explotar un poco esta palabra porque los seres humanos estamos acostumbrados a no cuidarnos. Mejor dicho, estamos acostumbrados a descuidarnos en algún aspecto. Dejamos de lado siempre algo que tendríamos que hacer por nosotros mismos. Y la cuarentena se ha propuesto como un remedio y también como una forma de cuidarnos. Y no se propuso de cualquier manera, se propuso como una ley. Es decir, nos mandaron a cuidar, nos legislaron cuidar, es un mandato. Si bien no hay una ley, es un estado de excepción por un mandatario que toma esta decisión ante una emergencia,
La cuarentena es un remedio, pero como remedio es incómodo. Como remedio tiene daños colaterales, no solo en la economía, no solo en otros aspectos de la vida, sino también en la vida emocional de cada uno de nosotros. Eso genera un montón de síntomas. Y yo voy a mencionar algunos de estos síntomas. Podría decir, nombrarlos o decirles quién se anima a levantar la mano porque le sucedió. No lo voy a hacer, no los voy a exponer, pero yo acá me traje un machete de todo lo que me ha ido pasando en el consultorio, de lo que han ido poniendo en palabras los distintos pacientes. Miren, hay ansiedad, picos de ansiedad, desorganización, crisis de angustia, hiperinformación, sensación de encierro, trastorno del sueño con pesadillas o dificultades para dormir o soñar más de lo que soñábamos antes o recordar más esos sueños, automedicación, sentimiento de agobio, de agotamiento, excesos, culpa, vergüenza por hacer algo, por usar un barbijo, por si saludo o no saludo al otro, sobreexigencia. Sobre todo esto, muchos de ustedes seguramente son docentes, muchos de ustedes son papás o hermanos o hijos y han tenido que vivir, sea en la universidad o en el colegio, este cambio de funciones tan repentino en orden a las acciones educativas, que algo de esto mencionaba Castro Santander en la charla anterior. Entonces, de pronto se vive un tiempo donde empiezan a aparecer un montón de síntomas o se acentúan síntomas que yo ya tenía y aparecen nuevas necesidades. Necesidad de hablar, necesidad del encuentro con otro ser humano, necesidad del vínculo, la necesidad de no ver nombres en una pantalla, sino de ver rostros, la necesidad de los niños de estar con otros niños, de los adolescentes, de no perderse este año, la necesidad de visitar al otro, de reencontrarnos. Han aparecido estos síntomas, quiero aclarar, están encuadrados dentro de ciertas patologías. Menciono dos que son importantes para este tiempo. Una es el síndrome Burnout, que se llama Burnout parental, o también el síndrome del quemado, que se da mucho en el ámbito laboral, donde las personas sienten un agotamiento psíquico y físico y emocional muy fuerte. Pero esto se empezó a dar, porque se llamó parental, porque se empezó a dar y se trasladó a los hogares. Empezaron a haber situaciones de agotamiento en nuestras casas, donde las personas, a todos los síntomas que mencioné, se les sumaron situaciones de agotamiento excesivo vivido a veces con culpa, porque se daban en relación a funciones que tenían que cumplir. Y me consta, porque acompaño a muchos docentes, no solo en la clínica, sino que también los acompaño como jefe de ellos, donde han trabajado en exceso y se ha dado también en el home office de muchas personas en sus casas. Porque toda esta confusión de situaciones, todo este gran movimiento de cambiar el bosque en el que vivimos, ha generado algo dentro de nuestras casas. Un cambio de roles y de funciones y de rutinas que no estaba previsto porque nadie nos preparó para vivir algo así, porque no lo teníamos como un significante de lo posible. La escuela en casa, el trabajo en casa, enseñar desde la casa, madres y padres maestros, docentes que trabajan y que son padres, incluso una nueva percepción de cómo vivir el tiempo. ¿Cómo hago para vivir? Se me pasa más lento, no termina nunca, se agotan las instancias de estímulos. Esto ha generado grandes dificultades porque tengo que compartir, como están haciendo ustedes ahora, generarme un espacio en un lugar común, ir a un dormitorio, estar en algún rincón de la casa,
o lo que fuera, generó un fenómeno de sentirnos permanentemente inseguros y expuestos. Y además, como nunca estar a la altura de la situación. Y empezaron a haber sobreexigencias de parte de los que trabajamos, sobreexigencias de parte de los padres en sus casas. Quiero hacer todo bien, cumplir con todas las tareas, lograr todos los objetivos. Empezamos a vivir una situación sumamente nueva, pero sumamente incómoda. Esto se llama en psicología estar expuestos al estrés, a un estrés permanente y quedarnos como sin recursos, y eso genera un posible agotamiento. Y hoy aumenta esta situación porque va cambiando el panorama. Entonces, hoy es un día especial en Mendoza porque se habilitaron, el fin de semana se habilitaron las visitas familiares y fue un movimiento de emociones entre los que se podían visitar. Y los que no se podían visitar también vivieron cosas similares. Por otro lado, hoy se habilitaron restaurantes y cafés y la gente no salió inmediatamente a ocuparlos porque hay un desconcierto ante esta nueva realidad. La pregunta es, ¿cómo tengo que vivir en este mundo nuevo compartiendo el virus que está ahí y que genera miedo y angustia? Yo me animé a, digamos, pensar algunos caminos, solamente para pensarlos porque la segunda parte de la charla tiene que ver con interactuar con ustedes y que ustedes depositen todas las preguntas y opiniones que quieran, lo pueden ir haciendo desde ahora. Pero yo pensé que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tiempo nos invita a reinventarnos. Necesitamos reinventar nuestros propios lugares, porque los roles ya no son los mismos y por lo tanto los diálogos y los modos de abordar la vida no van a ser más los mismos. Aunque sea un poco nostalgioso lo que digo, hay algo que perdimos, pero también hay algo que ganamos. Por un lado, es el tiempo de reconocer cuáles son nuestras verdaderas posibilidades. ¿Qué es lo posible? ¿Qué es realmente lo que yo puedo hacer en el día a día? En segundo lugar, está esto de vivir, por lo menos en este tiempo, el aquí y ahora. Nosotros los seres humanos necesitamos proyectarnos. El filósofo español Julián Marías dice en uno de sus escritos, el hombre y la mujer, el ser humano que se proyecta vive. Pero eso no quiere decir vivir atados al futuro. Entonces, hoy la vida nos exige vivir el presente responsablemente, con planes a corto plazo, porque no sabemos cuándo vuelven las clases, porque no sabemos cuándo se modifican nuestras costumbres, porque no sabemos si hay un volver atrás en estos permitidos que nos va dando un gobierno provincial o nacional. Confiar en nosotros mismos como padres, como madres, como hijos, como estudiantes, como profesionales. Volver a confiar en nuestros recursos, reinventarnos. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué tengo yo para compartir? ¿Qué puedo sacar bueno de mí? Pero no como si la cuarentena fuera un tiempo de entrenamiento, sino es un tiempo para volver a conocerme en aquello que en algún momento me desconocí. No saben la cantidad de cosas productivas que han surgido en las distintas personas que acompaño en este tiempo. También esto requiere una reorganización familiar porque los vínculos se ven alterados. ¿Qué quiere decir? Tenemos que animarnos a trasladar funciones, a pedir ayuda, a repensar nuestras participaciones, a repartir responsabilidades. Porque no podemos sostener las cosas de un mismo modo, ni durante la cuarentena, ni después de la cuarentena, porque no se hagan la idea ilusoria de que pasada la cuarentena vamos a convivir sin el virus.
No, vamos a seguir conviviendo con el virus por un buen tiempo. Otra de los tips que se me ocurrieron es ser menos exigentes con nosotros mismos. Miren, una de las cosas más traicioneras en el psiquismo es la búsqueda de una perfección que no existe. Esto es muy occidental, es una premisa griega, ser siempre mejores. Nosotros estamos siempre casi felices, como dice una nueva serie en Netflix. Es decir, casi felices. Nunca estamos contentos con nuestros propios logros. Estamos hasta ahí. Siempre nos falta algo. Esto está bueno porque permite que funcione el deseo y que busquemos cosas nuevas, pero en este tiempo tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que exigirnos lo justo, lo necesario, lo posible. Por eso el otro tips es autoevaluarnos. A ver, me tengo que repensar cada día o cada semana cómo me fue, cómo fueron las cosas. No logré hacer esto, bueno, lo voy a repensar de una manera diferente. Hay que repensar nuestros niveles de exigencia apuntando a lo que yo puedo hacer aquí y ahora. Miren lo difícil que es aprender esto, porque es desaprender una idea instalada en el psiquismo de perfeccionismo y después renunciar a nuestras obsesiones y aceptar las cosas como se están dando y desde ahí dar lo mejor. Por otro lado, como para ir cerrando y dando oportunidades a que ustedes den sus preguntas, sus opiniones o lo que quieran, ¿qué es lo que estamos buscando los seres humanos? ¿Qué buscan nuestros hijos? ¿Qué buscan nuestros alumnos? Buscamos un lugar seguro. Buscamos un lugar donde podamos estar seguros. Esto es una búsqueda permanente en las personas. Es de toda la vida, pero es fundamental en los niños y adolescentes. Los niños y adolescentes nos tienen que encontrar primero, nos tienen que ubicar, nos tienen que encontrar accesibles y les tenemos que transmitir tranquilidad. Mirá, estamos bajo la misma ley, nos tenemos que cuidar y tenemos que directamente estar pendiente de lo que ellos necesitan expresar, sean nuestros alumnos o sean nuestros hijos. Esto es fundamental. Por último, nosotros como adultos también necesitamos un lugar seguro. Entonces yo les recomiendo que reinventen sus diálogos y que cada tanto tengan un lugar para ustedes mismos. Me pueden preguntar, Fernando, ¿pero qué lugar voy a ir si en mi casa no quedan sitios? Lugares psicológicos. La música es un lugar, la lectura es un lugar, pensar es un lugar, escribir es un lugar. Y hay un montón más. Llamar a un amigo es un lugar. Dialogar con alguien, tener una videollamada aunque no lo entienda, es un lugar, aunque esté agotado. Uno de los fenómenos de este tiempo, para terminar, más grandes alumnos, en algunos estudios de Estados Unidos y sobre todo de España, y países que han tenido como Francia cuarentenas muy rígidas y muy duras, ha sido el extrañar el rostro del otro. Hay muchos alumnos que han pedido que haya otro que me escuche, porque hay una premisa fundamental en los seres humanos. Necesitamos psicológicamente que otro nos dé un lugar en su vida para poder vivir. Miren qué maravilloso esto. Necesitamos que otro, lo repito, nos dé un lugar para poder existir. Por último, podría decir la frase del poeta y cantautor cubano, parafraseándola, diciendo de otra manera, que es Silvio Rodríguez, diciéndolo de otra manera, vamos a necesitar un buen verano después de un otoño y un invierno tan largo, ¿sí? Es decir, psicológicamente vamos a necesitar refundar nuestros vínculos.
Bueno, termino acá porque ya me están dando la señal de que hay preguntas y estoy a disposición para lo que ustedes quieran. Yo voy viendo el chat mientras ustedes, si quieren, pueden preguntar, opinar, decir. También no sé si vos querés decir algo desde medios de la educación, Alejandro. Eh, sí, hemos ido tomando algunas ideas de los participantes. Lo que primero destacamos, el tema que traes, es cómo reinventarse en estos contextos. Por ahí Carolina nos traía el tema de la simultaneidad, Betiana, la fatiga, que también la nombró Alejandro con el tema de la multitarea, el estar, Mariela también, que nos dice que está 24 horas disponible, porque si bien el home office nos permite en la comodidad de casa generar trabajo, también es cierto que la falta de contexto del organizador, que es el espacio escolar, hace que esté o flote la idea de que estamos disponibles todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, o sea, rescato y destaco el tema de las reinvenciones, el tema de confiar, el tema de la ayuda, y el tema también de cómo se reconfigura el rol docente en estos contextos, sobre todo por algo que irrumpió y que verdaderamente se instaló, y que también nos va a llevar a que luego de que suceda, que todo esto pase, no sé si seremos los mismos, creo que no, en realidad ya se están viendo algunas cuestiones que tienen que ver con cómo uno va participando a partir de lo virtual, y la proximidad hace que, bueno, se generen, eh, como bien dijiste vos, Mirá, exigencias, sí, incertidumbres, angustia, desorganización, trastornos. yo ahí les doy una pauta frente a lo que dice Carolina, cómo manejar los tiempos, que también lo ha dicho Bettina como docente. Hay algo que yo repito y me parece que es fundamental porque tiene que ver con una ley psíquica. Miren, ustedes no se tienen que poner límite para trabajar. Ustedes tienen límites. Tienen límites. Tienen que recordar eso. Entonces, hay un momento donde yo tengo que desconectarme. Yo tengo que, en un momento, desconectarme para poderme desconectar. Conectar o con otros con los que vivo, o con otros con los que no vivo y quiero llamar, y son mis amigos o mi gente querida, o conmigo mismo. Viva solo o viva con otras personas. Entonces no es que de pronto necesitamos un organizador que nos recuerde que tenemos límites. No, no, no. Tengo que recordar que tengo límite y desde ahí me tengo que organizar. Y eso es fundamental. Entonces, porque hay como una especie de culpa, porque yo entiendo a los docentes, porque y los entiendo y los admiro, porque comparten con otras profesiones como la mía y la de muchos, la responsabilidad de sostener a otros en un tiempo muy difícil. Entonces, son sostén de otras personas y como conozco esa vocación, sé que son muy dedicados a lo que están haciendo con una gran generosidad. Pero también para yo poder sostener a otro, necesito recordar mis propios límites porque mis límites le enseñan al otro que no estoy disponible todo el tiempo, que no estoy en una guardia, que yo necesito repararme porque no es solamente que estoy trabajando, estoy atravesado por la misma situación, tengo el mismo miedo, la misma angustia y la misma incertidumbre que los demás. Nada más que en ese momento la tengo que disociar como si fuera un actor y tengo que poner todo lo mío a nivel profesional y pensar en lo que estoy trabajando. Pero eso tiene que tener un tiempo. Si no, hay un mal entendimiento de lo que es el tiempo desde la casa. Por eso viene el agotamiento. Por supuesto, puede haber alguno que necesite una consulta a un profesional o el pedido de ayuda a algún amigo. Digamos, esos espacios existen. De hecho, ahora los profesionales ya atendemos hasta físicamente, no solo virtualmente, ¿no? Bueno, yo tengo que consultar a aquel que lo tengo como referente, a aquel que me recomendaron,
aquel que yo llamé o que ya lo consulté, al que sea de los colegas, pero lo hago porque necesito un acompañamiento. Pero antes, si lo puedo manejar yo, la forma de hacerlo es empezando por recordar mis propios límites. Los límites que yo tengo como persona. No sé si quedó claro, ¿no? Pero es un punto de partida. Después vienen las rutinas que yo organizo y que son las de las agendas y que no siempre nos resulta. Nunca una agenda es el reflejo de cómo vivimos la vida. Se parece en los más ordenados y en otro es más una expresión de deseo. Pero en este tiempo empecemos por aceptar cuáles son nuestros límites. No sé si hay algunas otras preguntas, Ale. Sí, en realidad te escuchaba muy atentamente, ya que hablábamos de convivencia. La primera convivencia es con uno mismo, ¿no? Y por ahí el tema de habilitar el propio límite y que esa vivencia no sea una vivencia culpógena para afuera, sino que uno al poner el límite también se está preservando. Y preservarse también es cuidar al otro, porque es que se entienda que hay un acuerdo. Acá Adrián nos dice que cuál es la mejor enseñanza emocional que nos deja la pandemia, es decir, atravesar, es decir, es como ir caminando sobre terrenos pantanosos, pero a su vez no, me parece que no tenemos que descreer ni desconfiar del bagaje que tenemos, porque sí lo tenemos para poder seguir adelante con lo que hay que hacer, ¿no? Mirá, Ale, yo creo, Ale y todos los que están ahí, gracias por estar. En primer lugar, la pandemia nos recuerda que somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos, que no hay otro que tiene que venir a cuidarnos. La pandemia genera esto, miren, ¿a quién le he hecho la culpa? ¿A un chino? ¿Al presidente? ¿A la política? Nosotros que somos tan de tener un malestar, los argentinos, es muy nuestro esto de estar todo el tiempo quejándonos y depositándolo en alguien, a veces con razón y a veces sin ella. La pandemia nos enfrenta a nosotros mismos. Mira, el que se tiene que cuidar sos vos. Y si te cuidás vos, cuidás al otro. Esa yo creo que es la mejor enseñanza psicológica que ha dado este tiempo. Mira, si te cuidás vos, cuidás al otro. Se nos va a instalar, está como tatuada en nuestro psiquismo. De hecho, no vamos a durar más que eso. O sea, no vamos a hacer los mismos que antes, digamos, no vamos a hacer los mismos que antes. Hemos cambiado y hemos cambiado para bien. Si nos llevamos de esta pandemia la aceptación de nosotros mismos y decir, me tengo que cuidar porque mi vida se puede perder y es lo que más tengo que cuidar, y así voy a cuidar al otro, y eso significa no solamente cuando salgo o cuando me quedo en casa, sino en mi casa tengo que cuidar emocionalmente al otro. Bueno, entonces he logrado sacar una sabiduría, pero inagotable de esta experiencia. No sé si queda más tiempo, Ale, no quiero Estamos abusar. ajustados, pero acá me dicen que esta charla tendrían que escuchar los directivos y supervisores. Nosotros, mañana mismo ya va a estar en YouTube esto, y tenemos nuestro canal de YouTube, donde hemos colgado también la de Alejandro Castro Santander, y va a estar la de Fernando, y este tema continúa el próximo miércoles 10 con Cecilia de Rosas, que vamos a seguir trabajando este tema, donde vamos a ver el estar en casa como oportunidad, que es un poco enlazar lo que bien Fernando nos ha dicho. La fatiga, como siempre decimos, nos conspira, y el tiempo se nos termina. Un agradecimiento especial a todos los que han estado escribiendo en el chat. Fernando, es brillante tu intervención, te agradecemos mucho, y mañana mismo ya va a estar en YouTube. Entendemos que va a estar en YouTube, ustedes pueden entrar en el sitio de Facebook de Medios de la Educación y ya va a estar para que ustedes la puedan volver a rever, y estamos haciendo un documento escrito también de todas estas intervenciones, para que circule y lo escuche quien tenga que escucharlo también.
Así que bueno, Fernando, muchísimas Bueno, gracias por... pero me despido, agradezco a Ale y al Diario Los Andes, a Medios en la Educación, pero agradezco también a todos ustedes, todas las chicas y chicos que hay ahí, algunos en pareja, los dos juntos ahí, alcanzo a ver algunos porque la pantalla solamente toma eso, pero les doy un gran saludo. Creo que nos podemos llevar esta experiencia. Vamos a sacar de esto algo muy bueno para nuestra vida. Por lo menos aprendimos que la vida se tiene que cuidar. Entonces, yo les planteo esto y llévense esta idea. Cuando por la cabeza estén urgidos, ¿no? El chico, ay, mi hijo no llega a hacer toda la tarea, la seño me da mucho, o la seño está urgida, no llego a todos. Ustedes recuerden, lo más importante en este momento es cuidar la vida. Y desde ahí ordenen sus prioridades. Todo lo otro se puede arreglar. Todo lo que no den en este año lo vamos a recuperar. Todo lo que no aprenda un niño en teoría es más lo que va a aprender en su casa que otra cosa. Entonces, recuerden esto, lo más importante es cuidar la propia vida. Un saludo a todos y muchísimas gracias por este espacio compartido. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Recuerden la próxima, miércoles, no va a ser jueves, miércoles 10 de junio, con también Cecilia Rosas, que es psicóloga, y vamos a seguir abordando estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer realmente compartir estos espacios de reflexión, de escucha, con profesionales tan destacados como los que tenemos aquí en Mendoza. Nos vemos entonces hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.